combustible divino. Y cuando nosotros hablamos de combustible, necesariamente pensamos en función, ¿verdad? En funcionamiento. Y es precisamente, hay muchos tipos de combustibles en el mundo y en el universo. En 1985, escuché una noticia que me llamó la atención por la radio y luego fue publicada a través de un periódico en Nueva York. Algunos lo conocerán tal vez, llamado el diario La Prensa. Ahí en ese periódico se anunciaba que un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia se había estrellado al frente del estado de New Jersey. Los radares habían detectado el avión, estaba en comunicación, no sabemos qué estaba haciendo, seguramente en alguna cuestión de relación militar con Estados Unidos, no sabemos. El hecho es que el avión falló, se precipitó sobre el mar. A través de los radares, los guardacostas lo han detectado, fueron allá, y estos aviones necesitan bastante combustible, aviones grandes. Estaba leyendo que los aviones que usaron los terroristas del 9/11, ellos escogieron aviones que iban a ir a viajar a larga distancia, hasta Los Ángeles, aquellos aviones que secuestraron. Y estaba leyendo que el tanque de un avión de estos, la gasolina que tiene el tanque de algunos aviones podría casi llenar una piscina, de la cantidad ahí se pueden imaginar ustedes el combustible. Así que estos aviones necesitan bastante combustible. Y de paso, que antes de seguir adelante quiero que veamos la lectura bíblica para este tema. La lectura bíblica se encuentra en Romanos 8, 7 al 9. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Cristo, no es que, no es de él. Nuestra meditación en esta mañana se va a concentrar en la importancia de tener el Espíritu de Dios. Así que, como decía antes, estos aviones requieren bastante combustible. Tanto estos aviones que cargan camiones, aviones Hércules, como también otros aviones de pasajeros, como el caso de este avión de pasajeros, de tropas, requieren bastante combustible. Y cuando el guardacostas se fue acercando a donde estaba este avión que por el impacto se había partido, hombres ranas se lanzaron para ver qué podían hacer, si de pronto había un sobreviviente. Pero decía la historia, las noticias, que no podían acercarse porque al haberse partido el avión se produjeron grandes láminas que podrían ser un peligro para los hombres ranas que se acercaron allí. Y ellos se acercaron porque el avión flotaba. Le llamó a ellos la atención que ese avión flotara, que no se hundiera. Y llegaron a una conclusión que después, a través de barcos grandes con grúas, pudieron determinar. Los tanques de combustible estaban vacíos. Este avión seguramente se desvió de su ruta. Este avión pudo haber alguien que calculó mal. Es posible que alguien no haya colocado la suficiente cantidad de combustible para que pudiera llegar a su destino. Y por eso este avión no llegó al destino que se va trazado, a no ser que hubiesen estado perdidos. Así que 2 vidas se perdieron allí. Solo iban 2 personas, ya que es un avión de carga, se perdieron 2 personas. Una tarea incompleta y 2 desaparecidos. No hubo suficiente provisión de combustible. Ese avión
no estaba preparado para llegar a su destino. Mis hermanos, a veces hay proyectos en el mundo, en nuestras vidas, hay proyectos a veces en los gobiernos que nunca se cumplen o que se demoran. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasará en nuestra vida cristiana? ¿Será que en nuestra vida va a quedar la tarea incompleta de llegar a tener un carácter como el que el Señor quiere que tengamos? Hablando de tareas incompletas, quisiera también hablarles de otra ilustración. El Señor quiere que nosotros, antes de que todo tengamos, no nos quedemos a mitad de camino. En el pueblo de Israel, algunos no entraron a la Canaán celestial. Y el destino del cristiano es llegar ¿dónde? Muy lejos. El destino del cristiano es llegar a la patria celestial. Por eso el cristiano no debe quedarse a mitad del camino. Nosotros vamos a ir más lejos de donde está la estación espacial. El Señor nos va a llevar a un sitio muy lejano cuando Él venga. Amén. Sitios tan lejanos y el camino que nosotros tenemos que recorrer con el Señor. Ni siquiera grandes hombres lo pudieron imaginar, ni siquiera Galileo, con toda su imaginación y toda su ciencia, nunca pudo imaginarse, nunca podría imaginarse dónde el cristiano ha de llegar. Pero nosotros necesitamos llegar allá, hermanos. Necesitamos hacer nuestra parte. El Señor está dispuesto a hacer su parte para que nosotros lleguemos hasta allá. Pero nosotros tenemos que formar aquí a través del trabajo que el Señor hace en nuestras vidas un carácter, el cual es el que vamos a llevar al reino de los cielos. Hablando de tareas inconfusas, yo quisiera darle otra ilustración. Aquí nosotros vemos una ciudad, esa ciudad es la ciudad de Cali, en Colombia. Había una galería o plaza de mercado llamada El Calvario. Estaba en el centro de la ciudad y la ciudad fue creciendo. Las autoridades municipales dijeron, esa galería o plaza de mercado es muy horrible, muy fea en el centro de la ciudad. Hay que ubicarla, hay que cambiarla. Así que ellos decidieron empezar a sacar decretos, cosas, a pedirle a la gente a comprar para que se fueran. Y más o menos una manzana, del tamaño de una manzana, era el edificio, fuera de todos los mercados que hay alrededor, el edificio principal de esta plaza de mercado o galería. Entonces, dicen que fue alguien del gobierno, no se sabe, pero hubo un incendio que quemó completamente esa galería. Como esos edificios son de concreto, pues lógicamente que lo que quemaron fueron los productos de la gente, hasta gallinas, todo lo que vendían en esa plaza de mercado grande. El humo era negro, se elevaba muchos pies de altura y se veía desde muy lejos. Se quemó la antigua galería del Calvario. Ahora forzadamente nadie iba a estar allí. Pero sucedió algo interesante. Decidieron construir un edificio de 15 pisos para dedicarlo a cortes. Iba a ser el edificio de la corte, le iban a llamar el Palacio de Justicia. Así que empezaron los camiones a remover tierra y abrieron un hueco inmenso y empezaron a hacer los cimientos. Y los cimientos llegaron al nivel de la tierra y se construyeron el primer piso, y luego se veían las columnas de concreto con las varillas gruesas de hierro allí, y la obra se suspendió hasta allí. Pasaron meses, 1 año, 2 años, 3 años, la gente hasta sacó historias de eso. Una obra que empezó y no terminó. Hermanos, el Señor está dispuesto a terminar en nosotros la obra que Él empezó. Así que esta galería del Calvario, finalmente, con el tiempo, alguien pudo ahora sí organizar todo, preparar todo, presupuesto, y pudieron construir el edificio que la flecha va a indicarles. Ese es el Palacio de Justicia. Pero que antes de empezar, y que empezara a subir, a construir, pasó tiempo y pasaron años. Jesús lo dijo de esta manera: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, ¿y qué más? Y no pudo acabar.
Hermanos, nosotros sabemos principalmente que nuestra vida no se concentra en que otros digan este no siguió, aunque el cristiano a veces tiene burlas. A veces se burlan del cristiano, ¿o no? A veces cuando una persona tiene una vida, cambia su vida, no falta quien diga, mire, este se entregó, y cualquier error que cometa lo van a criticar. Pero principalmente nosotros no estamos preocupados si se nos va a hacer burla o no. Lo que debemos de preocuparnos es de que nosotros podamos entrar a las mansiones eternas. Que Dios pueda edificar el carácter que Él quiere edificar en nosotros. Así que, qué triste es una obra incompleta como esa obra. Una misión no cumplida como del avión de la ilustración. Una misión no cumplida. Qué triste es que un cristiano se quede a medio camino. ¿Cómo evitar quedarnos a mitad de camino? ¿Cómo llegar con seguridad a nuestro destino, que es la patria celestial? Jesús nos enseña una parábola para ayudarnos a seguir a nuestro hogar celestial. Una parábola, hermanos, que yo digo, personalmente opino que esa parábola el Señor la redactó pensando en la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Puedo decirlo, y tengo base para decirlo. El Señor Jesús pensó en la iglesia adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista del séptimo día es el último pueblo de remanente de Dios en esta tierra. Así que, dice el versículo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Ahí me llama la atención, por eso la subrayé allí, la palabra será. Jesús no estaba hablando de su época. Jesús estaba hablando de un futuro. Jesús quería mostrarle a sus discípulos, a la audiencia que tenía, quería escribirle acerca de un grupo de personas que vivirían en los últimos tiempos. El reino de los cielos será semejante. Y dice 10 vírgenes. El número de vírgenes no es importante aquí. El número no es importante. Lo principal es de que, como son vírgenes, y significa la simbología bíblica, significa que representan a aquellos que profesan la fe de Cristo, que profesan una fe pura. Eso está simbolizando los que representan la fe de Jesús, los que creen en el próximo regreso del Señor. Y había primero establecido, y nosotros establecemos que esto es para los últimos tiempos. Y déjeme decirle, estas 10 vírgenes, repito, representan a la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque el mundo religioso no está esperando a Cristo. La mayoría de iglesias piensan que el que se muere se va ¿para dónde? Para el cielo. ¿Qué va a venir a ser Jesús acá si ya están yendo para el cielo? Otros creen en una venida espiritual de Jesús. Otros creen que eso será interminable, las cosas se van a arreglar, va a haber paz, todo el mundo va a ser evangelizado. Aunque la gente dice que los musulmanes quieren imponer su religión a todo el mundo terráqueo, también hay cristianos que piensan que todo el mundo tiene que convertirse al cristianismo principal, vamos a decir de aquí a Estados Unidos, el mainstream, el cristiano, lo principal de acá. Entonces, esta nación es la nación escogida. Algunas personas creen eso, es la nación escogida. Y la gente va a seguir muriendo y se va a seguir yendo para el cielo, y que hermanos ahí para el infierno. Y todo se va a arreglar en este mundo, porque hay gente que cree que todo se va a arreglar. Simplemente el Señor va a pedir cuenta a las Naciones Unidas o a la Casa Blanca, como va todo en la tierra. Todo va muy bien, va a seguir así. Pero pocos somos, y digo pocos somos porque el pueblo adventista no es numeroso, que sabemos y esperamos que Cristo venga en gloria. Amén. Tal como Él lo dijo. Así que estas 10 vírgenes representan a la iglesia de Cristo de los últimos días. Entonces dice, hemos dicho que las vírgenes, la cantidad no es importante, que representan estas vírgenes una fe pura, la iglesia de Cristo. Pero nos dice aquí que estas vírgenes salieron ¿con qué? Salieron con lámparas, ¿verdad?
Estas vírgenes arreglaron, alistaron, dice el versículo, salieron con sus lámparas a recibir ¿a quién? A recibir al esposo. La lámpara nosotros sabemos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aquí se nos habla de un matrimonio. Están esperando estas vírgenes, o este grupo de personas está esperando el regreso de Cristo. Los matrimonios en aquel entonces eran muy diferentes a como son ahora. El esposo era una ceremonia en que el esposo llegaba al lugar donde estaba la esposa, donde se iban a casar. Y las vírgenes eran doncellas que por lo general no eran ni familiares ni amigas muy cercanas de la que se iba a casar. Eran personas, vamos a decir, vecinas, podríamos decir. Y ellas preparaban estas lámparas. Y en el momento en que decían, una de las cosas que se buscaba allí era que hubiera un acto de sorpresa. Y precisamente Jesús utilizó esa tradición para compararlo con su venida. Así que era esa la costumbre oriental. Y cuando decían que el esposo venía todas con sus lámparas, salían a esperarlo. Así que dice el versículo siguiente, los versículos siguientes: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí no importa tampoco la cantidad. Una vez un hermano andaba con una teoría o doctrina, y él preguntaba: ¿cuántos adventistas hay en el mundo? Y en aquel entonces creo que eran como 2 millones. Él decía 200,000 se van a salvar. Sí, porque él decía que, no sé dónde el Espíritu, pero decía que dice de tantos están consagrados, y él ya sacaba cuentas. La cantidad aquí no importa. Nosotros no sabemos si la mitad de los adventistas se van a salvar o qué porcentaje. Eso solo lo sabe Dios. Aún y hay gente que nosotros conocemos. Nosotros no podemos determinar la vida espiritual de nadie. Quizás hasta ni en nuestra propia familia. Cada uno, la salvación es individual. Y aunque nosotros podamos ver una persona que parezca bien mala o que nos caiga mal, esa persona puede ser un hijo de Dios consagrado en el Señor. O que nosotros podamos ver una persona que estuvo consagrada en la iglesia y que cometió pecados abiertos, públicos, no sabemos en qué momento cayó de rodillas y el Señor ya lo hizo una nueva criatura en Cristo. Nosotros no podemos saber cuántas personas se van a salvar. Aquí el número, el que sea la mitad, no importa. Dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, las insensatas, los que pertenecen a este grupo, tenían también su Biblia, su palabra, y la leían. No tomaron consigo aceite. Podríamos decir aceite extra, porque sí, las lámparas llevan aceite porque estaban prendidas, estaban encendidas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora nosotros tenemos los dos grupos, las insensatas y tenemos también las prudentes. ¿Tienen similitud? Por supuesto que sí. Miembros de la última iglesia de Cristo en la tierra, de la iglesia adventista. Alguien me va a decir: pastor, entonces solo los adventistas van a salvar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de un grupo que espera a Cristo. Habrá personas en el mundo que se salven, Dios lo sabe. Y yo creo, en mi creencia personal, creo que mucha gente que no conoce de la iglesia, algunas personas, Dios les habla a ellos, Dios los ama, el Espíritu de Dios les habla y son gente buena. Simplemente que no tiene información que tenemos nosotros. Y yo creo que se van a salvar, esa es mi creencia. Yo creo que si yo veo gente buena y yo pienso, esa persona tan buena, pero y no es de la iglesia, yo le daría la salvación. Si Dios es más bueno que yo, Dios se la va a dar, hermanos. Por supuesto. Yo no puedo juzgar, pero en cuanto a la espera, ¿quiénes están esperando? Es gente que profesa esperar la venida de Cristo. Así que, miembros de iglesia, sinceros, porque yo no creo que nadie vaya, sería muy difícil encontrar a alguien que esté toda una vida cristiana o que tenga la Biblia y que quiera hacer un esfuerzo y que diga: no, realmente yo no creo en la venida de Cristo. Ni difícil. Esas vírgenes iban sinceramente a esperar al esposo, tenían ese propósito, tenían esa intención. Además de eso, eran atraídos por el Evangelio. Son atraídos por el Evangelio este grupo, los que representan estas vírgenes. Pero hay ciertas diferencias. Las insensatas son descuidados. Significan aquellos que no estudian, que se alimentan simplemente por lo que oyen. No hay una iniciativa individual de alimentarse de la palabra de Dios. Mientras que las prudentes tienen su
devoción personal con el Señor, de una relación estrecha con el Señor. Están cada día mirando, examinándose, se van cada día como aquello. Mi madre es una persona que le gusta hacerse muchos exámenes médicos. Y ella dice, voy a que me hagan un encefalograma, a que me hagan un electrocardiograma. Entonces, a veces van de los médicos y le dicen, doctor, formúleme esto, mándeme esto. Entonces, como por allá, no es como acá que hay que pagar un deductible o que el médico, no, ahí le ordenan. Y yo le digo a ella que a ella le gusta montar en todos los aparatos que hay. Ya le gusta revisar mucho su salud. Y un encefalograma nos permite saber cómo está nuestro cerebro, electrocardiograma nuestro corazón. Si usted quiere examinarse también espiritualmente, vaya a la cruz del Calvario cada día. Allí. Así que es necesario. Estas vírgenes, este grupo, representan a aquellos que diariamente van a Cristo. Las insensatas tenían un orden equivocado de prioridades. Las insensatas representan a aquellos miembros que primero están las cosas materiales, que no pueden ir a la iglesia porque llegaron cansados, o que ponen en primer lugar las cosas temporales. Pero las prudentes son aquellas que el reino está primero. Las insensatas buscan primero las añadiduras. Las prudentes primero el reino de Dios y su justicia. Los insensatas representan a un grupo que son meros espectadores de la obra de Dios. Usualmente, siempre en sus labios hay un amén para la obra de Dios, pero no hay acción, que son espectadores. Representan el grupo. Mientras que las prudentes participan en la obra de Dios con su propia iniciativa y se unen a los planes que el Señor tiene. He visto hermanos que hasta con su propio dinero compran literatura para ganar almas. Que tiene una iniciativa. Por eso en los primeros años del ministerio, cuando un pastor desea debe pensar la vocación que tiene. La vocación que tiene, porque cuando nosotros hemos estado, yo sé que la mayoría de colegas, cuando no éramos pastores, éramos laicos o jóvenes, estudiantes, hacíamos obra misionera. Bueno, ahora estamos empleados, no quiere decir que no lo hacemos, pero yo digo, íbamos. Yo recuerdo yendo por a una montaña que en la casa mi madre se enojaba, pero tenía ese deseo de ir por allá, a atravesar una montaña donde eran unas personas que no tenía quien les predicara. Y yo estoy seguro que muchos de los colegas han ido más allá y tenemos que ir más allá de lo que nos corresponde, porque tenemos que amar la obra de Dios y hacerla de todo corazón. Así que aquí tenemos ese grupo. También dice la palabra de Dios, y tardándose el esposo, ¿quién es el esposo? Es Cristo Jesús. Cabecearon, ¿cuántas cabecearon? Las prudentes, todas cabecearon. ¿Y qué sucedió? Y se durmieron. Significa que en algún periodo de la época dentro de la iglesia adventista va a haber un cabeceo. Pero no un cabeceo, digamos, de que se pierdan o que no. En cuanto a la espera, estoy hablando de la espera. ¿Y qué sucedió? Y se durmieron. Yo contemplé un fenómeno que lo percibí, lo contemplé, he oído de ese fenómeno. Y yo no sé, hermanos, esa es la percepción que tenía. Antes del año 2000, desde los años de los 70, había un grupo llamado el grupo premilenario. Contaban cuántos años faltaban para el año 2000. El año 2000 trajo bastante expectativa. Y la gente estaba esperando y esperando el año 2000. Pero el año 2000 no solo quizás haya afectado a la gente en general, pero tuvo quizás pudo haber tenido un efecto en el pueblo de Dios. Unas personas, no son de la iglesia, claro, se suicidaron porque hay mucha gente porque no querían ver las cosas horribles que iban a pasar en el año 2000. Quizás muchos ya han olvidado, hemos olvidado, pero eso es hasta libros de la expectativa que había. Pero sucedió un fenómeno interesante. Muchos predicadores ya no siguieron predicando las profecías ni la venida de Cristo. Muchos se concentraron exclusivamente
en lo que consideran predicación evangélica, el evangelio. Pero las bestias, muchos no volvieron a predicar las bestias. Muchos no volvieron a predicar campañas, desde hace mucho tiempo ya se terminaron las campañas largas. Y lo que empezó en muchos lugares fue la comida rápida. Una semanita de evangelismo. Y en esa semanita de evangelismo nosotros lo que vamos a hacer es que la gente se emocione. Vamos a tocar el sentimiento de la persona. Si tiene un hijo que no está obedeciendo, si el esposo le pega, si esto, todo eso tiene su lugar, lógicamente. Pero la instrucción profética y el mensaje de la venida de Cristo, quizás pudo haber, en algunos lugares, quizás pudo haber un cambio en cuanto a eso. Cabecearon, se durmieron. Es posible que el hecho de que cabecearon y se durmieron también sea que nos hemos concentrado mucho en la prosperidad material y de este mundo. Voy a hacer una carrera, estoy muy concentrado en mi doctorado, mi maestría, o estoy muy concentrado en esto, o estoy muy concentrado en mi posición, estoy muy concentrado en esto, pero necesitamos nosotros vivir esperando a Cristo y todos los días estar despiertos. No debemos de cabecear. Aquí que todas cabecearon y se durmieron. La venida de Cristo se tarda. Ellas durmieron porque el esposo, ¿qué? Se tardó. La venida de Cristo se tarda. Los dos grupos se cansan de esperar. Se produce un adormecimiento en cuanto a la cercanía de la venida de Cristo. Yo estaba en una oportunidad hablando con un caballero, el doctor, muy buena persona, un doctor cristiano, un profesor, vamos a decir. Estábamos varios alumnos, estaba tomando una clase, estábamos hablando con él. Y empezó a decir, yo no creo que... Era una conversación, él no estaba enseñando eso, pero una conversación formal, varios pastores y él. Yo no creo que Cristo venga tan rápido. Porque es que antes de la venida de Cristo va a haber una ley dominical y usted está arrestado por guardar el sábado. Yo no creo que eso esté tan cerca porque en este país hay garantías. Yo no creo que eso esté tan cerca. Entonces, yo dije... Yo recuerdo, antes de la caída del muro de Berlín, años antes, una vez le dije yo a mi abuelo que ya murió, él fue pastor, le decía yo, ¿cómo entra el evangelio a los países de la cortina de hierro, los países socialistas, a Rusia, a China, a estos países? ¿Cómo entra el evangelio? ¿De cuánto faltará para venir de Cristo? Porque el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y recuerdo que él decía, Dios tiene poder para que las cosas ocurran rápido. No es que Dios acelere, sino simplemente Él retira su espíritu y los hombres quedan bajo control de Satanás. Cualquier cosa puede pasar. Y mismo allí, en esos países comunistas, socialistas, algo puede pasar rápido. Y así fue, hermanos. Los cambios en la era Gorbachov llegaron así, rápido. Nosotros no sabemos qué leyes puedan aprobar rápido. Y por otro lado, hermanos, las profecías, Dios en su misericordia podría decir, y Dios es soberano, hermanos. El Señor podría decir, la otra semana voy a mí. ¿Y quién puede tener a Cristo? ¿Alguien le va a reclamar? No hubo ley dominical universal. Ley dominical ya ha habido. Y si nosotros vamos a ver muchas se han cumplido alrededor. Nosotros estamos listos para que Cristo venga, hermanos. Nosotros debemos estar listos y preparados porque la venida de Cristo está cerca y lo debemos sentir en nuestro corazón. Dice, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿A qué hora se oyó ese clamor? A la medianoche. Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. En la hora de mayor oscuridad espiritual del mundo. Las señales que marcan, no la cercana, sino la inmediata venida de Cristo se cumplen. ¿A qué horas? A la medianoche, cuando nadie está esperando. Ahora, cuando se dice medianoche, que es un asunto de sorpresa, no significa para el mundo. El Señor no va a venir de sorpresa para el mundo, que el mundo ni le espera, muchos ni creen en Él. La sorpresa es para quienes le esperan y no creen que viene tan rápido. Eso es lo que ocurre. Pongo aquí un ejemplo, muchos les dará risa. Abolición de la Asociación General. ¿Ah?
¿Pueden abolir nuestra organización? Por supuesto que sí, hermanos. La iglesia tiene que aprender de que la iglesia no es únicamente la organización. La iglesia son los miembros, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. La iglesia no es el edificio donde nos reunimos. La iglesia no es la junta, no es el pastor y la junta o los ancianos, no. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia el sábado no se queda allá donde nos reunimos, la iglesia está dispersa, somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Es necesario entender eso y empezar a estar consagrados y a depender directamente de Dios, porque va a haber un día en que ya no va a haber iglesia. Ahora tenemos libertad religiosa, ahora hay templo, es una bendición. Cada que estoy en un culto yo le doy gracias a Dios, Señor, gracias por este lugar y por la libertad religiosa. Un día va a desaparecer. ¿Nosotros queremos eso? Hay evidencia de que eso puede ocurrir, pero vuelvo y repito, Dios es soberano. Sin que termine, sin que haya abolición de la organización, Cristo puede venir, porque Él es soberano. Podría también ocurrir, entonces ahora queda que la iglesia sin pastores. Sin pastores. ¿Qué tal que ya no haya ni reunión? Entonces, como ya no hay reunión, como ya no hay iglesia, bueno, entonces ya acabó la vida cristiana. No, la vida cristiana sigue, porque la vida cristiana es una conexión con Cristo Jesús. Pero sí va a haber algo triste que muchos se van a lamentar. ¿Cuántas veces el templo estuvo afuera y no fueron? Abierto y no fueron. ¿Cuántas veces pudieron leer la Biblia y no pudieron? Y ahora ni Biblias. Las iglesias sin pastores, la ley dominical obligatoria. Para mí esta ley dominical obligatoria, que ya ha ocurrido por lugares, si Dios desea, y repito, Dios es soberano, ¿quién le va a detener a Cristo que diga, bueno, ya consumado está, mis hijos están subiendo, voy por ello ya? Nosotros sabemos, está profetizado, sí está profetizado. Las cosas son condicionales, Dios las puede hacer condicional. Nosotros necesitamos estar preparados para la venida de Cristo. Entonces, todas, ¿cuántas? Aquellas vírgenes se levantaron, tanto las sensatas como las insensatas se levantaron, todas, en un momento determinado. ¿Y qué hicieron? Arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, que ellas tenían la lámpara como prendida, encendida. Las insensatas también tenían ese combustible, ese aceite lo tenían, pero se les estaba apagando. Porque nuestras lámparas, dice, se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Todas tenían las lámparas encendidas antes de dormirse y recién se despertaron, porque todas estaban alumbrando, según el versículo. Las insensatas dependen de las otras. Podríamos describirlo como cristianos que no aprenden responsabilidad, caen en el hábito de depender a otros, se alimentan espiritualmente solo lo que oyen en la iglesia y no tienen reserva, no hacen reserva. ¿Por qué las otras no pueden darle? Porque el carácter no se transfiere. Cada uno va desarrollando un carácter. Nadie puede alumbrar a otro. Cada uno tiene que alumbrar por sí mismo. Ahí tenemos entonces, la lámpara es el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando dice lámpara a mis pies tu palabra, no es que coge la Biblia, no es la Biblia, el conocimiento intelectual está allí. Pero para que pueda ese conocimiento intelectual hacer eco en su vida, necesita del aceite. La lámpara más el aceite, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, permite que nosotros alumbremos. No podemos alumbrar sin el Espíritu Santo. La palabra de Dios solo va a ser teoría sin el Espíritu Santo.
Es como cuando alguien va a un laboratorio y dice y descubre esto así, pero no pone en práctica. Como aquel que dice, qué bonita la Biblia. Está leyendo en la Biblia y dice, la blanda respuesta calma la ira. Ya es una teoría. Pero cuando sale a caminar y alguien le habla fuerte, y él también habla fuerte, ahí no se da cuenta si fue efectivo. Porque él no utilizó, no dio la blanda respuesta. Para ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, necesitamos la intervención del Espíritu Santo. La necesitamos. Nuestra luz es nuestro carácter. Esa es la luz en la cual debe alumbrar. Dice en Zacarías 10:1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Lo conocían muy bien los que estaban aquel entonces allá en Palestina. Cuando se sembraba sucedía que venía la lluvia temprana. ¿Qué hacía la lluvia temprana? La lluvia temprana impulsaba que la semilla brotara, que los retoños crecieran. Iba la planta creciendo. Caía de vez en cuando quizás una lluvinita por ahí, posible. Pero después llegaba la lluvia tardía. Y esta lluvia tardía hacía que las plantas dieran su fruto. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Si no había lluvia, esa lluvia tardía, las cosechas se perdían. Se necesitaba la lluvia tardía. Y él dice que dará lluvia como abundante. Lluvia abundante. Los agricultores sembraban, caía la lluvia temprana y la lluvia tardía era el último impulso a la planta para producir el fruto. La lluvia temprana, el primer derramamiento del Espíritu Santo ocurre en el capítulo 2 de Hechos. El Evangelio fue sembrado en aquel entonces. Y allí la lluvia temprana hizo que brotara y que unos cuantos hombres pudieran llevar el Evangelio a todo el mundo conocido. La lluvia tardía, el último derramamiento del poder del Espíritu Santo vendrá en el tiempo del fin. ¿Está profetizado Joel? Lo repite en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, la lluvia tardía habrá de caer sobre el pueblo de Dios, para que el último pregone. Pero para que haya una lluvia tardía tiene que haber ¿qué? Una lluvia temprana. Necesitamos, hermanos, la lluvia temprana del Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas. El que reciba la lluvia temprana del Espíritu Santo diariamente en su vida podrá participar de esa lluvia tardía colectiva que el Señor enviará sobre sus hijos. Es ahora, a través de una consagración, una vida negada, que podemos recibir esa lluvia. El Señor Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando ¿qué? Cuando nadie puede trabajar. Es ahora el día cuando podemos nosotros alumbrar por el Señor, predicar el Evangelio por palabra y por testimonio, porque va a llegar la noche cuando nadie puede trabajar. Necesitamos orar, mucha oración. Necesitamos, además de mucha oración, estudio de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y además de eso necesitamos compartir el Evangelio. Necesitamos compartir el Evangelio y volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el mar, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el otro consejo es educar a los niños y a los jóvenes. Oración, estudio de la Biblia, compartir el Evangelio y educar a los niños y a los jóvenes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ¿qué hicieron? Entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió con la puerta? Y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero ¿qué sucedió? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Hay otros versículos, hermanos, en la Biblia donde Jesús dice, no sé de dónde sois, no os conozco.
Significa que nosotros necesitamos, no es que el Señor, digamos, de una manera teórica no nos conozca, nosotros necesitamos vivir con Jesús para que Él nos pueda reconocer. Eso es lo que nos quiere decir aquí, no os conozco. Claro, el Señor tiene poder para reconocerlo, Él sabe quiénes son todos sus hijos, pero hay hijos que no han desarrollado una relación y que no lo conocen a Él más bien, podríamos decirlo. Ya casi terminando, quiero contarles una pequeñita historia acerca de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte en todas sus conquistas en Europa empezó a avanzar, hasta que, dice la historia, llegó a una montaña y tenía ya un pueblo pequeño para tomar. Y allí con sus tropas Napoleón observaba, y cuando él observaba veía ya casi atardeciendo a hombres que llegaban de su trabajo y a mujeres y niños en las puertas, y los niños corriendo a recibir a sus padres, y él dijo, se condolió de esa ciudad, dijo, voy a darles una oportunidad para ver si los guardias que están ahí se rinden, y no hay que tomarla de una manera sangrienta. Así que Napoleón Bonaparte llamó a uno de los soldados y le dijo, enciende aquí una antorcha. Así que encendieron una antorcha y envió un soldado diciendo, ve y dile a los pobladores de esta pequeña ciudad, de este pueblo, que se entreguen, y nosotros no tomamos la ciudad por la fuerza. Si ellos se rinden, nosotros no entregamos la ciudad por la fuerza. Esa antorcha va a estar ahí encendida, está oscureciendo, va a estar ahí encendida. Si amanece y no se han entregado, nosotros vamos a tomar por la fuerza y no seremos responsables del derramamiento de sangre. O si esa antorcha se apaga, tomaremos por la fuerza ese pueblo. Así que esa antorcha estaba allí alumbrando, empezó a oscurecer, y ahí en la oscuridad alumbraba esa antorcha, y desde allí ese pueblo veía esa antorcha alumbrando, simbolizando misericordia y una oportunidad por parte de Napoleón Bonaparte a este pequeño pueblo. De la misma manera, en el Calvario, la llama del Evangelio fue encendida en el Calvario y alumbrado a través de los siglos en este mundo oscuro de dolor y de pecado, invitando a la humanidad a que se rinda al Rey Jesús. Pero llegará el día, nadie sabe cuándo, pero será muy pronto, en que la voz del Espíritu Santo no será más oída. Nunca más invitará a los pecadores sedientos diciendo, ven. Algún día saldrá el decreto. El que es justo, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ese decreto va a salir, porque estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Necesitamos seguir los consejos de Jesús. Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y también dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Necesitamos diariamente, hermanos, el combustible divino, el Espíritu Santo, para poder llegar allá donde el Señor desee que lleguemos, para que un día podamos nosotros contentos decir, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y va a ser un momento maravilloso y glorioso cuando nosotros podamos recibir a Cristo Jesús. Hermanos, Jesús nos va a llevar. Y nos va a llevar a lugares donde los hombres ni pueden llegar siquiera. Solo los seres humanos pueden llegar aquí alrededor de la tierra, con mucho riesgo de que puedan estrellarse en las naves espaciales.
hace poco está en peligro la estación orbital. Ahí pueden llegar los hombres con muchos trajes y todo, pero nosotros, como Cristo ascendió a las mansiones eternas, así un día nosotros vamos a ascender con todo el poder de Dios, y Él nos va a llevar a lugares donde nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Pero necesitamos siempre estar en funcionamiento espiritualmente, llenos del combustible divino, del Espíritu Santo, para que el Señor nos lleve allá, a las moradas eternas, donde Él nos llevará, donde estaremos con Jesús reinando con 1000 años. Pues Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y por último, hermanos, algún día escucharemos y recibiremos esa bienvenida de Jesús: venid benditos de mi Padre, heredad del reino que he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios quiera que esa sea una realidad en nuestra vida, y nosotros lo podemos vivir y podemos estar seguros a través de nuestra consagración y nuestra entrega a Jesús. Que Dios les bendiga. Amén.